entonces yo sí me puse a pensar últimamente de que, hey, o sea, tú también has hecho cosas que a lo mejor tus padres a tu edad no hicieron, ¿sí me explico? Ujú. Entonces tienes que sentirte también orgulloso por eso. Y no, y a lo mejor no tomarte tan así, pero sí, a veces sí me Sí. siento como que sí llegaba un punto en el que me sentía muy frustrada, incluso aunque lo saben porque Sí. se lo decía así como que no. Y es que Ya. también la gente, o sea, no sean así, tías, Sí, no sean inclusive, así, sí, no digan eso. incluso mis padres me dijo una vez que nunca se atrevió a lo mejor a alzar su voz contra su padre o decir algo que a lo mejor no le gustaba a su papá, pero te pones a analizar y pues antes el miedo a los padres era que todo se resolvía a golpes, básicamente. Ujú. O sea, si le hacías algo le decías algo que a lo mejor no te parecía, un golpe y así. Te soy honesto, siento que a lo mejor algunas cosas que se mal. En sí la violencia está mal, vamos a decir así, hacer las cosas a golpes no está bien. Pero, por ejemplo, hay religiones como, por ejemplo, la cristiana, que es la mía, y en católicas puede ser incluso, que a lo mejor hay pasajes que a lo mejor hablan sobre la vara del castigo, que usas de eso, no sé, algo relacionado con golpes, pero siento yo que a lo mejor eso está mal interpretado esos aspectos. Siento yo que no se refiere literalmente a que golpees a tu hijo para que se corrija, y yo creo que eso se lo tomaron tan en serio antes y pues se acazanapan. Y pues dicen los padres, pues yo no me atreví a hacerle eso a mis padres. Pues no, porque pues eran personas que creían que a los golpes se resolvían las cosas, cuando realmente eso creo que inclusive ves a gente que es un caos y ves que Sí. en su niñez eran muy golpeados por sus padres y ves que no del todo pues fue efectivo, porque Sí. pues realmente lo que tenías que corregir era su mentalidad, su forma de ver las cosas, y al final de cuentas pues O poner atención, pero sí, ujú, sí, sí me ha tocado mucho y a veces también lo que tú dices, o sea, que la gente antes sí malinterpretó mucho las cosas también, o sea, las cosas de la Biblia en sí. ujú, De hecho, a veces cuando me pongo a hacer oración y me pongo a leer la Biblia, lo comentaba con mi mamá, que bueno, no sé si sea casi igual, pero en mi Biblia está como que los capítulos, los versículos arriba y luego abajo viene como que una interpretación, un poquito así, de una tengo interpretación. una de estudio y ahí sí Bueno, puede ser. Viene la interpretación, entonces, eh, en el libro del Génesis, donde empieza a decir de, o sea, como que la sumisión de la mujer, o sea, como que siempre tiene que obedecer al hombre y eso. Me gusta mucho leer eso y luego leer la interpretación de abajo, porque dice abajo de que realmente cuando hay amor en un matrimonio, o sea, no debe de haber como que competitividad de quién es más que quién, sino ujú. amor mutuo, apoyo, cosas así. Entonces me gusta mucho eso porque a veces como que uno no sabe interpretar las cosas y es como, o sea, antes yo Sí, siento que sí se lo tomaban muy literal y a veces sí, como que nada más era la pura hay muchos moraleja que aspectos tenía. culturales que se adaptaron que habían en esa época y que muchos quisieron adaptar a nuestra época, aspectos culturales que no tienen nada que ver, cuando realmente lo importante son las cosas espirituales o los actos en sí, los valores o sí, los valores o los sentimientos, o sea, cosas así que van a lo psicológico, realmente a lo que no van a tanto a lo cultural o a aspectos simbólicos, porque en final de cuentas eso no es lo importante. Y sí, hay muchas cosas que a lo mejor han manchado la imagen de algunas religiones como el cristianismo o el catolicismo, por el mismo hecho de que hubieron malas interpretaciones o se hicieron interpretación o se adaptaron a conveniencia esas dichas interpretaciones para beneficio propio. Y al final de cuentas, pues la cosa es saber investigar por ti mismo, Sí, así. y de hecho me ha tocado mucho que ahora a veces en algunas marchas así feministas se van mucho en contra de la religión, se van mucho en contra del cristianismo, así englobado a todo el cristianismo. Y
por razones muy tontas, o sea, razones como lo que te dije, o sea, como que dicen de que no, es que en la Biblia dice esto, y es como que sí, pero es Pero que no es eso, o sea, sí, o sea, tienes que analizar el y me contexto. encantó ahora que fue el Día de la Mujer, me encantó que algunas amigas de ahí, o sea, sí, creo que incluso de las tuyas, de tus amigas, dijeron de que el primer hombre que defendió a una mujer fue Jesús, ¿sí me explico? O sea, y hay muchas cosas en la Biblia que te ponen ahí todo el ejemplo, cosas que sí deberías de leer, o sea, Sí, realmente a veces me gustaría agarrar a esas personas y decir, a ver, ven, siéntate, déjame te digo, pero sí, siento que es por eso, o sea, a veces no saben interpretar las cosas. sí, en este punto yo creo que hay que crearse un criterio propio, analizando y buscando empaparse de tanto conocimiento, no dejar de aprender como ya hemos dicho en episodios anteriores, porque siento yo que hay muchas cosas que la gente se limita, la generación anterior a la nuestra, siento yo que se limitaba a que esto es así y se acabó. Más nunca analizaron el por qué, qué efectos realmente provoca en lo psicológico, científico, antropológico o lo que sea. Se limitaban a aquí cuando hay una infinidad de cosas, una infinidad de ramificaciones que te harán ver las cosas de una forma más amplia, más clara, y eso nunca se llega a hacer, se llegó a hacer en las generaciones pasadas, se limitaban a lo que se leía y no iban más allá de lo que... Incluso, ¿sabes una cosa? Ahora que me acuerdo, porque estaba leyendo un artículo en una revista de la iglesia, que fue casa de mi abuela y me lo topé y me llamó mucho la atención un artículo sobre sexualidad, pero había otro que era de depresión y eso. Ujú. Me llamó mucho la atención porque hay personas, no voy a decir quién, ¿verdad? Pero hay personas que me han dicho de que no, es que la psicología está mal, eso no tiene nada que ver con Dios y eso te lleva a otras cosas. Y es como que... Y ahí al leer ese artículo en esa revista me calmó mucho porque, o sea, decía como que según la psicología esto y, o sea, para nosotros la Biblia dice esto. Entonces metía, o sea, era un artículo como que tan bien desarrollado, que hablaba tan bien y que tú dices, o sea, yo incluso se lo mostré a mi mamá y le dije, mira esto, o sea, ¿tú crees que si estuviera mal eso, no vendría aquí y vendría explicado por qué? Le digo, no, lo que sí está mal es que te hundas en una depresión y que no puedas ver más allá o no puedas disfrutar y valorar las cosas que Dios te da todos los días. Eso sí está mal, ¿verdad? Y sí, o sea, son ese tipo de Sí, o cosas. sea, incluso la psicología, corrígame si estoy mal, bueno, creo una neurocirujana, neurobióloga mostró que realmente hay enfermedades que son como, o sea, hay patologías mentales que son como enfermedades, así como si te diera una gripe, o sea, son enfermedades que te dan así, que no se pueden tratar por medio de, así tal cual de, con comportamientos o con hábitos. Hay veces que se requiere medicación, hay veces que se requiere tratamientos especiales para diferentes patologías especiales o para diversas enfermedades mentales que suelen ocurrir en las personas. No es porque estén locos o a veces la gente se limita a que es por loquera o porque están demoniadas, inclusive Sí. hay quienes dicen que es demoniadas y que no sé qué. Bueno, la realidad es que a lo mejor hubo un daño físico dentro de su mente, de su cerebro, puede que hubo algún daño de traumático en el contexto social o contexto, sí, en el contexto social en el cual creció, en el contexto familiar, en el contexto de amigos. Eso pudo influir bastante en el hecho de su comportamiento, en el hecho de que se formaran esos trastornos. De hecho, si ven la serie de Moon Knight, verás que la personalidad múltiple que tiene Mark fue generada básicamente a un trauma que él tuvo. Y así muchas otras cosas, patologías que hemos visto en series similares, se han generado básicamente por contextos o por traumas que han vivido las personas. Y muchos creen que no se requiere, que se requiere nada más con un versículo, con que lo leas y ya sientas que debes de decir tal cosa o no sé, o se limitan a una sola cosita. Cuando realmente se requieren procesos más extensos, que requieren procesos constantes que deben de ser observados, que deben de ser monitorizados y así para crear un cambio realmente, porque los cambios no se hacen de la noche a la mañana y es un proceso que debes de tomar y por lo mismo siempre les decimos que, por eso siempre decimos que tomen terapia, que, que tengan ayuda psicológica en dado caso de que tengan algún problema
Ya si quieren una terapia en base al cristianismo o catolicismo, terapias normales así, objetivas, sin que tenga intervención así, de lo religioso, pues pueden hacerlo, pero lo importante es que se cuiden su salud mental y es algo que debemos de tomar en cuenta porque ya lo hemos dicho, estamos en la época de mayor ansiedad y de mayor depresión de nuestra época. Aunque hubieron guerras antes de este siglo, hubieron miles de pestes, miles de cosas. Actualmente es la época con mayor depresión y ansiedad. Entonces hay que cuidarse bastante en ese aspecto.